Hola, les presentaré sobre la estructura y el funcionamiento de la CPU, así como todo lo que conlleva, esto con la finalidad de que les sirva para su propia comprensión. La CPU o unidad central de procesamiento es aquella la cual contiene cualquier computadora. Su principal funcionamiento es el procesar alguna tarea el cual el usuario haya introducido, por lo cual se muestra algún resultado. Asimismo funciona de la mano con la memoria RAM. La memoria RAM en cualquiera de sus diferentes ediciones, ya sea DDR3, DDR4 o DDR2, entre otras, contienen celdas o posiciones en su interior, las cuales están distribuidas por toda la tarjeta. Asimismo, estas contienen datos los cuales se pueden acceder al procesador y tener una función más rápida en cuanto a las respuestas. Esto nos da a entender que conforme la memoria RAM está conectada directamente con la CPU, tendremos respuestas más rápidas de datos así como su entrada y su posterior salida. Esto con la finalidad de tener un acceso más rápido a los diferentes apartados que tenga la memoria. La unidad de control gestiona el procesamiento de instrucciones y coordina el flujo de datos de la CPU, entre otros. Esta misma se divide en dos, el cual se le conoce como RI o registro de instrucciones y el CP, contador del programa. Cuando una instrucción es ejecutada pasa principalmente por el registro de instrucciones, el cual el registro de instrucciones tiene como función principal el almacenar la instrucción cuando se está ejecutando. Asimismo, los procesadores se encargan de hacer el registro y tienen que codificar la parte procesada para el contador de programa. El contador de programa, también llamado contador de eventos, indica la posición donde está el procesador y su secuencia de instrucciones. Este mismo también tiene consigo un ciclo de instrucción, el cual el ciclo de instrucción es el periodo que tarda una unidad central de proceso o un CPU en ejecutar una instrucción en lenguaje de máquina. La unidad de control está directamente conectada con el banco de registros, el cual el banco de registros es una serie de posiciones especiales de memoria, ubicadas físicamente dentro de la propia CPU. Estas mismas permiten un acceso a los operativos y lugares de almacenamiento de resultados muchísimo más veloz que si estuvieran en el sistema de la memoria normal. Algunos de estos registros son de uso interno de la propia CPU y otros son accesibles y utilizables por el programador. Asimismo, estas posiciones contienen diferentes tipos de registros, los cuales consisten en registros de datos. Estos mismos guardan valores de datos numéricos como son los caracteres o pequeñas órdenes. Los procesadores antiguos tenían un registro especial de datos, el acumulador, el cual era usado para operaciones determinadas. Registro de datos de memoria o MDR. Es el que hacíamos referencia antes. Se trata de un registro que se encuentra en el procesador y está conectado al bus de datos. Tiene poca capacidad y una velocidad alta, por la que escribe o lee datos del bus que van dirigidos a la memoria del puerto de entrada o salida, es decir, que se puede interpretar como un periférico. Registro de direcciones. Guardan direcciones que son usadas para acceder a la memoria principal o primaria, que solemos conocer como ROM o RAM. En este sentido podemos ver procesadores con registros que se usan solo para guardar direcciones o valores numéricos. Registros de propósito general. Son registros que sirven para almacenar direcciones o datos generales. Se trata de una especie de registros mixtos que, como su propio nombre indica, no tienen ninguna función específica. Registros de propósito específico. En esta ocasión estamos ante los registros que guardan datos del estado del sistema, como puede ser el registro de estado o de instrucción pointer. Pueden estar combinados con el estatus del Word y de otras cosas. Registros de estado. Sirven para guardar valores reales cuya función es determinar cuando una instrucción debe ejecutarse o no. También se le conoce como CCR. Dentro de este tipo de registros encontramos el siguiente apartado. Registro de bandera. Los encontramos en los procesadores Intel con la arquitectura x86. Estamos ante un registro con 16 bits de ancho, pero tiene dos sucesores, el E-Flag con 32 bits de ancho y el R-Flag
con 64 bits de ancho. Registros de coma flotante. Primero convendría explicar qué es una coma flotante. La coma flotante es una presentación de una fórmula de números reales de distintos tamaños que sirve para realizar operaciones aritméticas. Nos encontraremos con ella en sistemas que requieren sistemas de procesados muy rápidos. Estos registros guardan estas representaciones en muchísimas arquitecturas. Su cometido es guardar valores que son de lectura, como el 0, el 1. Estos mismos apartados contienen otros dos internamente que se conocen como read y while. Por otro lado, el while es una operación de lectura que mediante una señal de control selecciona un registro específico en el banco para que su contenido sea accedido. Estos registros permiten realizar múltiples lecturas simultáneamente dependiendo de la arquitectura del banco, como por ejemplo 2 lecturas y una escritura por ciclo. En un ciclo while, más bien conocido como un bucle, este hace que los registros se utilicen para almacenar y actualizar datos en celda de interacción, como por ejemplo un microcontrolador 8051. Los registros sirven para mantener variables de control de bucles o para realizar operaciones aritméticas o lógicas necesarias en cada iteración. Además, los registros especializados como contadores pueden facilitar el control de la condición dentro del mismo bucle. El mismo banco de registros está conectado con otro apartado, el cual se le conoce como ALU o unidad aritmética lógica. El ALU puede almacenar tipos de datos como lo que son sumas y restas para los diferentes apartados. También puede aceptar métodos lógicos. Los lógicos son aquellos que no tienen coherencia o que no van teniendo un seguimiento. Las operaciones complejas son todas aquellas que pueden ser interpretadas como decisiones. En este caso podemos interpretarlas como lo que son el OR, AND. El caché interno se le puede tomar como un nombre de memoria RAM del computador. Es una innovación relativamente reciente, en realidad son dos, cada una con la misión específica, una para datos y otra para instrucciones. Están incluidas en el procesador, junto con su circuitería de control, lo que significa tres cosas. Comparativamente es muy cara, extremadamente rápida y muy limitada el tamaño. El bus de datos es un sistema que conecta los componentes de una computadora para transmitir información y órdenes, como entre el procesador, la memoria RAM y otros dispositivos. Su función principal es transferir datos en ambas direcciones bidireccional, lo que permite la sincronización entre elementos como la memoria principal, los periféricos y el procesador. Su velocidad depende de dos factores clave: el ancho de datos, o sea la cantidad de bits que puede transferir a la vez, y la frecuencia, la velocidad en la que puede operar. Este mismo puede traer consigo lo que vendrían siendo dos apartados, uno en el cual se contiene la información y otro en el cual contiene las instrucciones. El reloj o ciclos de reloj va conectado con el bus de registros, también denominado temporizador. Tiene como función principal el poder tener control sobre diferentes apartados y sincronizarlos para que no tenga ningún detalle en el cual el CPU se pueda exceder en los datos o pueda decaer, así que es el encargado de poder sincronizar todo el entorno. El caché externo, más bien conocido como HDD o SSD, tiene el propósito de poder almacenar los diferentes datos que ya no caben tanto en la memoria RAM como en el L1. Asimismo, el bus de datos también está conectado a los componentes de la placa madre, lo que viene siendo como el Wi-Fi, el Bluetooth u otros diferentes apartados. La placa madre está conectada directamente con componentes de entrada al salida, mouse, teclados, pantallas, monitores y salidas de audio. Estos componentes también tienen la finalidad de estar conectados con el bus de datos. ¿Para qué? Para que con el bus de datos se le pueda dar una dirección y pueda hacer el ciclo del CPU.
Sin nada más que agregar, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video y enseguida les dejaré las conclusiones y las referencias.